Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alteridad Podcast, un lugar donde el psicoanálisis se encuentra con la cultura. El día de hoy me encuentro con Alejandro Monge, Alejandro Olarte, yo soy Felipe Alejandro y vamos a estar hablando sobre la concepción de Nosferatus, del vampiro, cómo esto se relaciona con diferentes conceptos psicoanalíticos como el goce, la compulsión a la repetición y qué tanto estas concepciones de los vampiros y de lo no muerto pues viene también respondiendo a ciertos tiempos políticos. El que surjan nuevas actualizaciones habla y da justo el espacio de que podamos profundizar en qué concepciones han venido cambiando nuestras ideas. Por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con la muerte, con la enfermedad, con los vínculos, como incluso hoy en día se van ejerciendo en los matrimonios, y a pesar de que todas las películas suceden en el mismo periodo, pues cambia bastante la visión y la perspectiva que se tiene de los diferentes tiempos hacia esos tiempos que eran los 1890, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir ahora sí que haciendo una cierta reflexión en conjunto de qué hemos notado y cómo esto se relaciona con ciertos conceptos psicoanalíticos como la compulsión a la repetición, el goce, cómo hoy se va presentando en el consumo que se incita todo el tiempo a los sujetos y pues bueno, ¿no? Iremos comenzando con todo ello. ¿Qué les pareció la nueva versión? ¿Consideran que está como a la altura de las pasadas? Sí. Difícil, me gustó mucho. Me parece que fueron grandes actuaciones. Suena horrible decirlo así porque no recuerdo el nombre, pero la hija de Johnny Depp creo que hace un gran papel, ¿no? Creo que el papel que hace Willem Dafoe me encanta. La fotografía me parece que es impecable. Creo que sí, creo que la película está reciente, está a la altura del texto. No entiendo por qué el cambio de los nombres en función del libro de Stoker, pero bueno. Es que los demandaron. ¿Ah, sí? Sí. La esposa de Stoker, Ya nieta, ¿no? ¿Cómo? Ya nieta o algo. Ajá, o sea, estaba pasando como un momento, pues, económico muy feo. Y porque, digamos que el libro más importante que tenía era Drácula. Y pues cuando se dio cuenta de que lo estaban copiando, sí fue como de, no, pues lo demandaron. Y de hecho, que ahorita tengamos Nosferatu del 22 es una casi milagro, porque ella se estaba encargando de destruir todas las copias. Uh-huh. O sea, sí fue como una... No sabía eso. Sí, fue algo bien intenso. Y por eso Murnau, ¿sí se pronuncia así? Murnau, hizo los cambios de los nombres. Y ya cuando Herzog hace su adaptación, ya como Drácula era de dominio público, dice, pues ya puedo poner los nombres que Murnau tenía pensado. Ajá. Igual Coppola utiliza los nombres, pero ¿por qué este último director no utiliza los nombres del libro? Creo yo, porque quería hacer una, como elogiando a Murnau. Exacto. Eso era más como el tema. Tiene sentido. Sí. Pero es como dato curioso que ya estoy investigando. Gracias. De hecho, en la película me confundía. Decía, ya tengo los nombres y que me lo estén cambiando me distraía mucho en la película, ¿no? Pero sí, y es que aparte van cambiando a lo largo de las películas. O sea, luego es Jonathan el que va con el Conde de Orlok y con Drácula. Creo que en la del 22 es Jonathan. Ajá. Pero en el libro es Thomas. En el libro es Thomas. Ahora sí. Creo que nuevamente otra vez fue Thomas, pero luego hubo otro cambio con Jonathan Thomas. Ajá. Por ejemplo, Lucy y Mina como que van cambiando también sus papeles. Sí. Por ejemplo, en Drácula y en Drácula, Mina es la que combate a Drácula. Y en cambio, en Nosferatus, ella es la que fallece. Ajá. La que fallece y la que de verdad pues, no participa. No participa de nada con la confrontación. Cuestión de guiones. Cuestión de guiones, ¿no? Pues también Van Helsing, cómo es eliminado de las pasadas hasta ahora que en el 2000 retoma cierta predominancia, ¿no? Claro. Bueno, un poco regresando como a la parte del tema y todo, a mí algo que se me hace bien interesante igual de las diferentes versiones, desde mi punto de vista, es cómo se ve bien, se toma Nosferatu en cada una de ellas, ¿no?
Me gusta mucho la versión de 1922 porque Nosferatu se vuelve como una fuerza de la naturaleza, casi, casi. O sea, no es como... O sea, por ejemplo, el tema de que se va a Alemania, me parece ahí sí va a Alemania, pues no tiene nada que ver en sí como por la esposa de Jonathan o de Thomas, ¿no? O sea, es más bien como casualidad de que la ve, ¿no? En una foto y dice, ah, mira, tiene bonito cuello, casi, casi. Pero en realidad es como una fuerza de la naturaleza. Puro impulso. Ajá, exacto. Como tipo de los titanes preolímpicos. Ajá, ¿no? Un puro impulso. Exacto. Ajá. Sí. Lo que implica un punto de amoralidad importante, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y creo que eso es como aparte, es como una cosa más grande que la vida, casi, casi, ¿no? O sea, es mejor no te lo topes, es como cuidado, porque te va... Es que la muerte es más grande que la vida. Así es. Más Sí. definitiva, además. Sí, claro. Y pues nada, o sea, o sea, se toma ahí en la película del 79. Me gusta porque se ve como un Nosferatu como más humano, tal vez. Como tú lo mencionabas hace ratito, como más patético, ¿no? Como esta forma de una persona sufriente que... Ahí como que mi cerebro conectó con Frankenstein, ¿no? Con el tema de el ser que está como medio incomprendido y que busca el amor, pero de todas formas no puede conectar con los otros y aparte cuando intenta conectar con el otro lo destruye. No sé, hay algo, una parte de ese sufrimiento. Y en esta nueva, que yo siento tiene un poco más que ver, o sea, se le quita más el peso a él, se le pone más a Mina o a Lucy. No, igual también estoy como medio confundido. ¿Cómo se llama en este? Pero, y ahí tiene más que ver como la cuestión autodestructiva, no sé, como de un deseo que te destruye, como ese deseo hacia la muerte, como tender hacia algo que nos hace daño. Yo por ahí lo veía un poquito, ¿no? Igual también ahorita escucho sus puntos de vista, pero eso a mí se me hizo bien interesante, ¿no? Como en qué etapa de la historia se ve a Nosferatu desde diferentes puntos, ¿no? Y bueno, a mí eso me pareció muy interesante. Claro, claro. Bueno, también en ese sentido, Drácula Nosferatu es un monstruo moderno completamente, ¿no? Creo que ese es un punto importante que ubicar, ¿no? Y que además de la figura de Nosferatu, creo que hay otras constantes en todas las películas y en el texto, obviamente, que es la relación romántica entre John y Lucy, entre Hacker y Lucy, la amiga o el vínculo amistoso lésbico de Mina con Lucy. Y otro punto que me parece muy importante, hace rato se me fue a mencionarlo, el papel de Renfield, ¿no? El papel de Renfield, que implica una sumisión absoluta de la voluntad a propósito de una promesa de poder, ¿no? Creo que el Renfield es la bisagra que posibilita todo, pero que finalmente también muestra el efecto de ese patetismo, ¿no? ¿No? Hasta ahorita. De hecho, justo el papel de Renfield, que en las películas se llama Knock, está completamente sumiso a la voluntad de Orlok o de Drácula a lo largo de las películas, pero en el libro, que es Renfield, es muy interesante porque al final él se rebela contra Drácula y se rebela incluso atacándolo justo para defender a Mina. Cuando él conoce a Mina, la considera una mujer excepcional. De hecho, el personaje de Mina en el libro es el más... a mí se me hace que es donde gira el eje a lo largo del libro, algo que en las películas se pierde. ¿No? De hecho, pues en la del 79 creo que aparece 2 veces. Una cuando como que cacha a Lucy de que se va a desmayar y la otra pues, ya cuando Nosferatu la atacó. Pero no se ve nada más. Pero en el libro, Mina es la que combate a Drácula por su capacidad de formar vínculos, tanto con Lucy, que es la que fallece en el libro, como con Thomas, que ella es la que todo el tiempo lo está animando a que continúe el combate con Drácula, junto con su alianza que hace con Van Helsing, que ella se muestra dispuesta a seguir todas las órdenes de Van Helsing para hacer frente. Y ella va a hablar con Renfield para hacerlo... entrar en razón, cosa que sí logra. Llega el punto de que cuando Drácula va a atacar a Mina, Renfield ataca a Drácula. Vuelve, o sea, ya no está a su disposición y Drácula es quien mata a Renfield, aventándolo creo que al piso, no me acuerdo qué hace exactamente,
pero justo aquí en Nock aparece justo en papeles mucho más, diría que mucho más ridículos, o sea, justo como patéticos de una entrega completa. Y entrega a partir de la locura, ¿no? Como que el vampiro toma la voluntad, ¿no? Y eso también es una cuestión que se extiende en toda la imaginería a propósito del vampiro, ¿no? Ahora, mencionabas otro punto importantísimo, Van Helsing, ¿no? O sea, la contraparte realmente de Drácula, porque no es Jonathan, tal vez no sea Mina, o Lucy, sino Van Helsing, ¿no? Como ese saber que se contrapone, ese saber y esa potencia que se contrapone, ¿no? Y aparte que siendo humano, lo único que tiene, creo que por eso es un texto completamente moderno, lo único que tiene es el saber, ¿no? La única herramienta que tiene es el saber, que es un saber científico, alquímico, también en esas fronteras muy extrañas, ¿no? Pero potencia no tiene, está viejo, no puede enfrentarlo, necesita hacer alianzas, necesita establecer estrategias, ¿no? Creo que ahí está mucho el toque moderno del texto. Justo, y creo que es bastante interesante en su papel de Van Helsing del saber, porque es un saber que también se contrapone al conocimiento científico de todas las épocas. En todas lo tiran de a loco. Entonces él tiene que demostrar que lo que está de lo que se está tratando, excepto en la del 79, que quiero llegar ahí, pero él en todas está demostrando como algo que va más allá de la ciencia. Como ahí donde la ciencia, justo, donde la ciencia ya no alcanza más y que no por ello deja de existir. Tanto en el libro como en la del 22, que aparece muy poquito, pero con lo de estas plantas carnívoras, de lo de la mosca, como lo de los vampiros, como toda esta cuestión, como en la nueva, donde tiene que estar demostrando que su conocimiento, su saber está fundamentado, pero que la ciencia no lo ha alcanzado. Por eso me parece muy interesante la del 79, que Van Helsing tiene un papel, a mi parecer, bastante impotente. O sea, en la del 79 no hace nada. De hecho, al contrario, cuando Lucy va y le dice, él dice, no, es que tenemos que someternos al saber científico, no podemos centrar con los prejuicios. Y al final, cuando en el momento en el que lo acepta y él va y le clava la estaca, pues acaba incluso encarcelado por esa misma cuestión de no saber poder, es que no es fundamentable en términos positivistas. Creo que ahí está el punto. Entonces, ¿no? Al final, justo creo que no sé por qué lo pusieron ahí en la del 79 con ese papel, pero creo que demuestra lo mismo que en las otras de una forma distinta. En donde en las otras Van Helsing va enfocado a enseñar el límite del conocimiento científico, de los datos, y que hay un saber que lo supera. Y él, en la del 79, justo se encuentra limitado y acaba literalmente castrado, o sea, como arrestado, por no dar ese salto, por abstenerse solo a los datos. Creo que es un salto que sí da en el 24, ¿no? Sí. En esta última con Willem Dafoe, que además es un papel maravilloso, sí. Pero cómo lo encarna, es otra locura, ¿no? O sea, también es otro fanatismo, es otra convicción, es otra certeza, ¿no? Como si solamente a partir de esa certeza pudiera contraponerse justo al dominio absoluto de Drácula, ¿no? Como este acceso a la intransigencia, de alguna manera, ¿no? Van Helsing de 24 no va a negociar, ¿no? Sí. Va a perderlo todo, pero no va a negociar. Creo que ese punto es bien importante, ¿no? Mantener o destacar esa intransigencia con respecto a otros saberes, ¿no? Y como sí, ahí está el pasaje del siglo XIX al XX en el texto, ¿no? O sea, a final del siglo XIX todavía una visión completamente absolutista del positivismo, donde cualquier otra posibilidad de pensar quedaba obturada, ¿no? Y Van Helsing recupera críticamente esos saberes, ¿no? Y los hace operativos en función de la vida, finalmente, ¿no? Que esos puntos me parecen muy interesantes de este último Van Helsing. Eso. En la película, bueno, en el libro, incluso se echan frases así de, no, es que tú, Mina, eres maravillosa, ¿no? Con tu cerebro de hombre, ¿no? Y como cuestiones así que no puede ser, ¿no?
Pero en la del 79 no ponen a ningún hombre como creyendo en esto alejado a la ciencia, sino al contrario, todos están sometidos al saber científico, incluyendo quien supuestamente va a combatirlo. Sí, y que si veis eso está bien interesante porque tanto en la del 22 como en la del 79, las figuras de lo masculino son medio inútiles. O sea, por ejemplo, en el 22, pues Jonathan se la pasa desmayándose a cada rato. O sea, es muy, muy interesante eso. La única que le hace como frente a Nosferatu o que puede estar, digamos, como viéndolo y todo es esta mina. Jonathan todo el tiempo se la pasa como pasmado, o sea, lo ve 2 veces y las 2 veces se desmaya. Y eso está bien, bien interesante. También está la parte de lo que decías de Van Helsing, que no aparece mucho. O sea, yo siento que incluso también pensándolo en la época en la que se grabó el 22, pues también representa mucho, yo creo, como esa parte de la no confianza como en lo institucional, ¿no? Tanto como en lo científico como en lo que ordena, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso me parece muy curioso porque creo que también lo retoman mucho en el 79, o sea, todo el tiempo Mina se la pasa hablando con... Hay también esta escena donde ella sale a la calle y ya está la plaga y todos están cargando ataúdes y ella dice, no, es que yo sé lo que está pasando, va con Van Helsing, va con todas las personas y nadie la escucha, todo el mundo la tira loca. Y creo que ahí también... No sé, me recordó un poco a la histérica freudiana, ¿no? Claro. O sea, que está ahí como... Jonathan. Ajá, también. Jonathan, ¿no? Ajá, sí. Es que siento que es eso. O sea, no sé. Tanto Jonathan, pero también como esta parte de no escuchar como esta voz femenina, ¿no? De hacerla como a un lado. Y eso me pareció también muy, muy interesante. Uh-huh. Sí, esa invalidación de la voz femenina como Exacto. la simuladora o la que busca llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que eso es una cuestión que se mantiene en esas películas, pero sí destacaría esa posición, ese pasaje al acto constante de desmayarse, ¿no? Pues sí es también la histérica, ¿no? Sí. La histérica, por esa que abuchaban a Freud, es decir, que los hombres también somos esa histérica, ¿no? Sí. Pero bueno. Ajá. Sí, y cómo se va demostrando en la relación con Jonathan o con Thomas, porque va cambiando a lo largo de las historias, ¿no? En el libro, de hecho, es bastante interesante porque ellos fungen como una pareja. Uh-huh. Y ellos se unen al grupo, los dos juntos, y participan, atribuyen mucho le atribuyen mucho a combatir a Drácula. De hecho, el libro, en teoría, es el conjunto de los escritos de todos. Sí, las cartas. Las cartas, los diarios, el itinerario del barco, la bitácora del barco, perdón. Y quien hace esa labor es Mina. De hecho, en teoría, la autora del libro es Mina. Libro. Por ella hay registro. En las demás, eso va cambiando, porque en la del 22, pues Jonathan como que siempre está muy como en un papel un poco iluso, siempre, o sea, de lo de los mosquitos, ¿no? Le picaron 2 mosquitos, y se ríe, ¿no? Que todo el tiempo está muy ingenuo. Justo. En la del 79 está pasmado, está tirado justo como... se regresa a proteger a Lucy y acaba él siendo el protegido, el cuidado. Y finalmente, en la del 24, que a mi parecer es cuando mejor está representando el papel, muestran un hombre impotente en el momento en el que llega, porque también fue despojado de todas sus propiedades, de toda su capacidad que él tenía de defenderse, de moverse. Lo dejan caminando con sus pertenencias y que me gusta que desde un momento, desde el inicio, él ya se sabe vulnerable. O sea, cuando llega... Y soporta ahí, ¿no? No, y soporta, pero esa escena en la cual justo está con el conde y él está pasmado de terror, creo que es cuando mejor está personificado como ese nivel de impotencia al cual lo someten al enviarlo allá. En los demás como que tiene mucha seguridad, mucha confianza, como ese caballero de la época como valiente, ¿no? Pero que cae muy en lo ingenuo. El Keanu Reeves de Coppola. Justo. ¿No? En la del 24 creo que el personaje de Thomas es cuando más está como
construido y mejor llevado en el parámetro de que en efecto no sabe qué hacer frente a Orlok y que lo tiene completamente sometido y que él se sabe sometido. Yo creo que ahí no tiene nada que hacer. Ahí creo que traes un punto fundamental, ¿no? Que tiene que ver ya con la angustia, ¿no? La angustia como condición existencial ante lo trágico, ante lo absoluto, ante la muerte. Ahí donde justamente todos los recursos que uno puede tener, tanto individualmente como especie, como cultura, pues encuentran su límite, ¿no? Y ahí es donde finalmente incluso el saber, pues sirve de poco ante la fatalidad, ¿no? Pero lo único que se puede hacer ante la fatalidad es pues, plantarle cara hasta que la cara aguante, ¿no? Parece que no hay mucho más que hacer ahí, ¿no? Y cosa que sí hace. O sea, en la del 24 creo que justo trata de hacer como ese esfuerzo, huir y que logra escapar. En las demás lo deja abandonado, Nosferatu, como que no le da importancia. Pero en este incluso lo intenta matar. O sea, creo que eso me parece bastante rescatable de esta representación de Thomas, que es un hombre que a pesar de saberse impotente, actúa, acciona, trata de buscar la forma de. Incluso cuando llega y en ese justo papel, como ese momento histérico de esa desesperación, hacen esa escena impresionante de la sala. Cuando ya están Nosferatus, ya está la peste, a ellos ya los corrieron y están encerrados en su sala y están hablando del conflicto de que ya se sabe que es Nosferatus y que viene por ella. La desesperación de ambos me parece impresionante, que esos cambios de que ambos no tienen ni idea de esa impotencia de frente a la incertidumbre de lo que va a pasar, que algo tienen que hacer, pero que no saben qué. Claro. Es que justo ahí, ¿no? Esa es la angustia. O sea, algo se tiene que hacer, no sabemos qué. Y lo único que podemos es hacer ciertos ensayos de no ceder, en todo caso, ¿no? Creo que eso sí se muestra ahí con una manera muy hermosa. Y bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí algo que me gustó mucho del 24 justamente en esto es como podríamos ver en Thomas como cierta representación, y ahí me dicen que ustedes qué piensan, como de lo que Lacan piensa como el goce fálico, ¿no? Como este goce que te hace creer que lo que se necesita es tener cosas, o sea, tener, y si tienes, o sea, se pone el deseo en un objeto externo, y si consigues ese objeto, entonces existe esta ilusión como de la completud, ¿no? Como esta cuestión del goce fálico. Y el contraste con Mina es esa cuestión de que no importa qué tanto esté consiguiendo él, eso no va a ser suficiente. Hay un otro, que es Orlok, que él sí tiene eso que Mina necesita, pero Thomas, aunque lo intente, no va a tener eso que Orlok tiene. Y creo que eso se ve muy representado en esta última película, porque ¿cuál es el motivo que empuja a Thomas a ir allá? El dinero. O sea, él dice, no, pues es que yo quiero darle una mejor casa, ¿no? Darle algo, ¿no? Económico. Merecerla. Ajá. Merecerla. Ajá, exacto. Y eso me parece también bien interesante y pues ahí también fuerte, ¿no? Porque siempre está esa otra mirada que no importa qué tanto este personaje se esfuerce, pues va a estar es inalcanzable. Incompleto, es inalcanzable, exacto. Pero de todas formas existe fantasiosamente esa idea del vampiro, ¿no? De Nosferatu, que él, con todo lo terrible que trae y la muerte que trae, él sí tiene algo que hace que Mina lo busque, ¿no? Aunque que sea como una cuestión donde ese deseo ella sepa que la va a destruir, pero aún así está yendo hacia allá, ¿no? Uh-huh. Y eso, como ese juego, a mí me pareció muy interesante dentro de la película, y creo que lo puedo notar más en la última, que en la del 24, ¿no? Creo que sí, coincido completamente. La cuestión del goce fálico creo que es como el articulador, ¿no? de la trama. No solamente a propósito de Jonathan, no me acuerdo cómo se llama en esta última. Thomas. Thomas. A propósito de Thomas, sino a propósito, tampoco me acuerdo cómo se llama Renfield en esta. Nock. De Nock o Renfield, como esa promesa, ¿no? Uh-huh. Esa promesa. Esto es para Thomas. Allá está el éxito financiero, la reputación, todo eso que necesita para venir y bien casarse.
¿no? Y por otra parte, en términos de Nock, allá está el poder. Allá está el poder, allá está la medida del no límite, ¿no? Y justamente ahí van los dos buscando lo mismo y los dos terminan, bueno, de diferente manera, pero sometidos a esa charada, ¿no? Finalmente, ¿no? Por la parte de Nock, la cuestión de la locura llevada al máximo patetismo, y por otra parte, pues el enfrentamiento a la más cruda impotencia por parte de Thomas, ¿no? Creo que ahí está esa promesa, que además sí es ese gran otro que ahí está manteniendo siempre esa ilusión, ¿no? Bueno, la ilusión se mantiene de este lado, ¿no? Del otro chiquito. Sí, porque justo él caería en el orden de lo real, ¿no? Como de esa cuestión de lo imparable, lo que es. Sí, el vampiro sería justamente esta noción de lo real, ¿no? Eso inalcanzable, eso que además es inenarrable, ¿no? O sea, justamente ahí, en ese punto ya no hay palabras, ¿no? Ya no hay palabras. Las palabras están de este lado. Las palabras están en los conjuros que está haciendo Nock, las palabras están en las alianzas que está tejiendo Tomás, etcétera, pero acá hay palabra, allá no hay palabra. Pero ahí mismo es bastante peculiar porque el personaje de Orlok queda atrapado ahí en un punto en medio, ¿no? O sea, él representa la muerte, pero sigue siendo un representante de ella y que busca deslindarse de esa posición también al poder acceder con Lucy a un cierto vínculo, porque él está atrapado justo lo que íbamos mencionando en el consumo, en la repetición, ¿no? Aunado con esto que mencionas, justo me hace pensar en la propuesta esta de Brownstein de los goces, de los diferentes tipos de goce, ¿no? Y cómo Orlok caería más una cuestión de un goce de ser, o sea, un goce meramente corporal, meramente cuerpo, de impulso, de satisfacción pura e inmediata. A diferencia de que choca con los goces que ya caen más en el orden de Thomas, bueno, como la cuestión de la sociedad, incluso de Nock, donde caería la cuestión fálica, ¿no? Por ejemplo, el amigo que en el 24 tiene el dinero, las posesiones, la hija, la familia y todo, y de un momento a otro pierde todo. O sea, en una noche se desvanece justamente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, estaría el goce de ser de Orlok, el goce fálico, como esta cuestión más de la sociedad, más que se encuentra más justo con la cuestión de las palabras, y el otro goce, que sería el goce femenino, Lucy. Allí donde incluso este goce del ser, el goce fálico, queda desvanecido, ¿no? No llega a completarlo. Y eso incluye incluso al propio Orlok, donde no llega tampoco a satisfacer allí donde desearía y donde quisiera, y lo que ofrece es la inmortalidad, la fuerza. Tampoco llega a satisfacer ahí, y que Mina se ve atrapada, inmersa en ese propio goce también femenino. O sea, ella misma no puede tampoco controlarlo y queda absorbida también por eso, ¿no? Claro. Me parece interesante como en la cuestión de los goces, lo de Brownstein, como esos tres, y ahí estaría Van Helsing con otro, que sería justamente el que intercedería un goce distinto, que sería el goce del desciframiento. Claro. Bueno, y justo ahí está esto que traes de la figura de lo inmortal, la promesa de la inmortalidad, ¿no? Creo que esa promesa, metaforizada de diferentes maneras, es justamente lo que mantiene la estructura del capitalismo funcionando, a pesar de todas las crisis que le son absolutamente inherentes, ¿no? O sea, la inmortalidad implica justamente la cuestión de lo ilimitado del recurso, de la vida sin límite, ¿no? Y lo que implica justamente la vida sin límite, ¿no? El inmortal en todo caso. Pero al ser el no vivo, es también el no muerto. Entonces, esa queda arrojado el mismo Nosferatu a un limbo que creo que sí estaría en el campo de lo real, en términos de inenarrable, pero particularmente donde no hay tampoco ninguna satisfacción. Hay poder, pero no hay un ejercicio del poder. Es el poder, pero no lo puede ejercer, ¿no? Y queda sometido en ese sentido él mismo a la compulsión del consumo. Esto es, se
Se alimenta, pero no disfruta el alimento. Se alimenta, pero no chupa sangre, pero no la disfruta, no encuentra el éxtasis del placer en su consumo. Y creo que esa es justamente la promesa, el engaño que le hace Renfield, ¿no? Serás poderoso y tendrás placer, ¿no? Y el engaño en el que cae también Thomas, ¿no? En términos de vas a tener estos recursos y vas a ser por fin el hombre completo, ¿no? Que puede acceder a la mujer que adora, ¿no? Pero al mismo tiempo están esas promesas, pero finalmente esas promesas muestran el propio límite en sí mismas, ¿no? Y el límite se muestra particularmente en Nosferatu en términos de ¿qué? De que no puede parar de consumir y de que lo que anhela consumir es el amor al que no puede acceder, ¿no? Creo que ahí entra un juego bastante más perverso en términos de si no lo puedo tener, lo único que puedo es destruirlo, ¿no? Creo que por ahí hay también cosas, ¿no? Justo, ¿no? Porque incluso en esta cuestión de lo del goce del ser, que caería en el orden de lo real, la propuesta es a través de la palabra, ¿no? Y que la palabra es formadora de vínculo. Es lo que está diciendo todo el tiempo para, al menos como yo lo fui entendiendo, a poder salir de esa repetición en la cual él se encuentra atorado de quién sabe cuánto tiempo llevaba en el castillo. Y es muy peculiar porque considero que al final lo consigue en cierta medida. O sea, tal vez no es el vínculo, no sea el vínculo directamente con él, sino el de Lucy con Thomas, lo que le permite lo que incluso Orlok buscaba obtener en su posición, que es por fin morir. Por fin morir. O sea, por fin morir, ¿no? Porque incluso y es el cómo se vence en Nosferatus, es la mujer, ¿no? La mujer que lo haga olvidar el canto del gallo, como la mujer que lo haga olvidar como el deber que él tiene ante los impulsos. Ante el único límite que tiene que respetar, que es no pararse frente al sol, ¿no? Ahí es lo único, y después de tanto poder, lo único que podía hacerlo era justo una mujer que lo hiciera olvidarlo, ¿no? Con el límite del vínculo, el límite de la palabra, por más que sea justo limitante, castrante en muchos parámetros, es lo único que permite justamente salir de la repetición, salir de la repetición, salir de ese goce para internarse a otro donde justamente haya otros, ¿no? Y no solo el goce de uno mismo, de puro consumo. Orlok es el puro consumo, ¿no? O sea, pero es un putrefacto, sí. ¿no? Creo que esa cuestión de la putrefacción que se muestra es importante. ¿A dónde va ese consumo constantemente, no? A esa putrefacción que termina siendo un consumo de sí mismo, ya en términos psíquicos. Poco queda, a pesar de que parece absoluto, poco queda de sujeto en Orlok. No hay sujeto, hay pura compulsión, ¿no? Que es como como la primera ilusión que uno piensa cuando ve al perverso, ¿no? O sea, como que el perverso es el que concreta las fantasías que uno vuelve a tener, que uno puede llegar a tener, pero aún así, pues está atrapado, ¿no? Dentro de esa fantasía. O sea, el perverso es el que tampoco puede llegar a disfrutar de la sexualidad, del placer, de tener como una interacción con el otro, de tener una relación con el otro, y que tal vez desde fuera se puede tener como el engaño de que él puede hacer lo que él se le plazca, pero dentro existe ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Al final de cuentas, y esa incapacidad de salirse de esa repetición. Claro. Y bueno, qué interesante. Creo que es el patetismo del vampiro. Ajá, es el patetismo del Nosferatu, ¿no? Parece completo, parece que está más allá, pero es el más patético. Exacto. Es el más patético. Y si ese patetismo se mostrara en claroscuro, ¿no? No sería un proyecto, no sería algo deseable, no sería algo que se anhela, ¿no? Y creo que justamente ahí está el juego del capitalismo en términos de mantener ese patetismo siempre oculto. Si lo pudiéramos ver en claroscuro,
¿no? Como en el vampiro, pues sería algo así como que preferiría no hacerlo, ¿no? Prefiero no querer eso, ¿no? Un poco por ahí también, ¿no? Esto que mencionaba hace rato, ¿no? A propósito de Lucy, ¿no? ¿Cómo se llama en esta última? Ellen, creo que se llama Ellen. ¿no? Ellen, ¿no? ¿Cómo es justamente también la salida de la histérica frente al absoluto, ¿no? O sea, Drácula, Orlok, representa eso absoluto, ¿no? Eso absoluto, eso hace rato pensábamos en ese Cronos, ¿no? En ese devorador de vida, ¿no? Y justamente Ellen, Lucy, a través justamente de ocupar una posición histérica que no pretende saber, pero que sí seduce, ¿sí? Lo lleva a esa desesperación y esa es la belleza que lo lleva a olvidar el canto del gallo, ¿no? Creo que ahí también, así como Freud plantea todo el tiempo la importancia de la histérica como aquello que le pone un límite al saber médico, acá opera como esa belleza que le pone un límite a lo absoluto de eso supuestamente inmortal, ¿no? O sea, es esa seducción, es esa desesperación a la que esa seducción llega, lo que le permite a Drácula finalmente cumplir su deseo, en todo caso morir, ¿no? Creo que ese punto también es importante. Y que, bueno, o sea, se une un poco como con esta idea del otro. O sea, que parte del discurso de la histérica que se le opone al del absoluto es demostrar al otro su propia falta, que el otro también le falta, que Orlok también pudiera llegar a ser un sujeto deseante. Claro. Y que a través del sujeto deseante, porque creo que ahí lo representan mucho mejor en la última, donde Orlok se muestra mucho más también, y en edad del 79, mucho más necesitado de ella. Sí. Y que hay una cierta como decisión cuando ve el canto del gallo y ella como que le voltea la cara. Hay una como cierta decisión de sí quedarse. Y puede que ahí es justo donde por ese pequeño instante que pudiera ser, y se echa como ese grito ya de dolor. Ahora sí de sensación, donde sí accede por ese momento mínimo a la vida. Volvió a sentir. ¿No? Pero solo es como en esa como, no diría aceptación, sino como en esa muestra de la falta de ese otro, de ese gran absoluto. Creo que ahí está justamente la ilusión también, ¿no? O sea, en el momento en que se denuncia o se reconoce, y ese es el trabajo del psicoanálisis, que ese otro del lenguaje, de la verdad, de la política, está completamente agujerado, ¿no? Está no solamente en faltas, sino lleno de faltas, ¿no? Es que esos discursos resultan cada vez menos dominantes o menos absolutos, ¿no? Creo que justamente el efecto político del psicoanálisis es mostrar la falta en esos discursos absolutos, entre comillas, y que el hecho de evidenciar esa falta se traduce en un mayor acceso a la libertad por parte de los sujetos deseantes en todo caso, ¿no? Sí, pero únicamente sería a través de ello, de ir viendo como esas faltas a un discurso que se promete y que se vende completo. Sí. De hecho, pues lo que vende la psicoterapia, ¿no? Acá está la felicidad. Pues bueno, aquí te voy a quitar la angustia. Darse de alta. Darse de alta, ¿no? Sí. Y ningún psicoanalista que lo sea realmente y que se respete propondría que va a quitarle la angustia a alguien, ¿no? En ese sentido. Entonces va por ahí. O sea, no es quitar la angustia, es dar cuenta de que la angustia es constitutiva, en todo caso. Y ahí está este pasaje que Lacan plantea, me parece de manera magistral, a propósito de lo que necesita un neurótico para poder vivir, ¿no? Hacer el pasaje de la impotencia a la imposibilidad. No es que tú no puedas, es que es imposible.
¿no? Creo que eso ahí también lo muestra y creo que la paz que alcanza Nosferatu tiene que ver justamente con acceder a esa imposibilidad. No es que él no pueda tener el amor de Lucy, es que es imposible tener ese amor, ¿no? Quería por ahí también. Quisieran que fuéramos cerrando, no sé si quieran ir diciendo algo, porque llevamos los 43 minutos, vamos bien. Sí, no, y es que siento que podemos hablar todavía de un montón de cosas, ¿Sí? no Pues, sé. pues yo me puedo seguir si tienen el tiempo tantito. Yo los voy comentando, yo no tengo problema, ¿no? Va. Sí. A ver, otra cosa que a mí también me saltó cuando vi la película era como esta posición melancólica, ¿no? Que podíamos ver de esta Ellen, Lucy y así. Me parecía muy simbólico, que lo veo mucho en el 22 y en este del 24, la cuestión de la sombra, ¿no? El poder que tiene Orlok. Es como que la sombra se vuelve una extensión de él mismo, pero al final es sombra, o sea, no es una cuestión real. Es como... O sea, ahorita lo pensaba mucho cuando ustedes lo comentaron, del tema de Orlok como lo que no es narrado, lo que sale un poco del lenguaje, ¿no? Como, un poco como la sombra, ¿no? Ahí está. Y lo veía un poco también en este sentido de lo melancólico, por cómo Freud habla de esta cuestión de la sombra del objeto que recae sobre la persona, ¿no? Como de alguna forma Lucy está añorando como esa cuestión del objeto, a ver, sí, que está como muerto, ¿no? Del objeto que ya no está, ¿no? Como que esa atracción hacia esa parte. Y eso me parecía como muy, no sé, como... Es que, a ver, o sea, como que socialmente la cuestión de lo que te proponen que uno debería desear es la cosa, el objeto que está. Pero ¿qué sucede cuando un sujeto añora el no ser, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es cuando creo que está el conflicto, ¿no? O por qué causa tanta, no sé, como impresión esta parte de lo de Lucy, porque me parece que muestra de una manera pues sí, ese deseo de tender hacia algo que no está vivo, ¿no? Hacia la muerte. Ahorita que lo planteas esta cuestión del anhelo, dijiste anhelo o añoranza, del no ser. No, creo que ahí hay un punto bien importante, ¿no? Como justamente la melancolía, ¿no? Que no podría, creo yo, ser en un sentido estricto un anhelo. El anhelo estaría del lado de la querencia, sería justamente una tendencia a lo muerto, ¿no? A propósito justamente de que esa sombra termina siendo invasiva con respecto del yo, ¿no? O sea, esa sombra, la muerte, parasita al yo. Entonces el yo ahora es el objeto de la muerte en todo caso, ¿no? Que no tiene ya más acceso al anhelo en esa situación, ¿no? Creo que esa parte melancólica que también está en el vampiro. El vampiro está parasitado por lo muerto, ¿no? Tanto que ya no hay diferencia, tanto que para ser inmortal tiene que estar completamente parasitado por la muerte, ¿no? Creo que esa parte melancólica que creo vemos fílmicamente como el patetismo está muy presente también ahí, ¿no? Bueno, y sí, ¿no? Y también hablando de esta parte de la muerte, una que también se los comentaba hace rato, una escena que me encantó del 79 es justo esto, ¿no? De cuando Mina sale a la calle y ve que todo el mundo está como en este dance macabre, ¿no? O sea, como bailando, felices, disfrutando de sus últimos momentos porque saben que tiene la peste. Ahí se ve dentro de la muerte como un tema también liberador, como como que te muestran lo atractivo, ¿no? de la muerte. Pues incluso el mismo Drácula, en esa versión lo que dice, la muerte es cruel cuando uno no la recibe. Pero ahí se le da una cierta vuelta en donde todos están bailando ya esperándola. Claro.
Claro. La última cena, incluso la invitan, ¿no? De acompáñanos, es nuestra última cena. Pues el retorno al líquido orgánico. Nos vamos a morir. Así, ¿no? 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 Y que en esa del 79 lo presentan como mucho más... Sí, el vampiro es mucho más melancólico, ¿no? Incluso cómo se le presenta a ella como ofreciéndose, como incluso respetuosamente, ¿no? Como se la pasa en la habitación y ella le dice, como ya, o sea, habla con él y le dice, bueno, hasta que muestra la cruz, le dice, ya vete. Y él se va muy gentilmente. O sea, Es un caballero. sí, todo un caballero, ¿no? Muy distinta en esta última donde la amenaza, ¿no? O sea, te vas a tener 3 días para cumplir, que eso me remontó mucho la idea de la amenaza de Frankenstein, ¿no? También es mucho más gótica esta última versión. Sí, es más gótica. Y de, ¿cómo se dice? De lo sufrido que es ese vampiro en particular del 79, o sea, Encarna la capa caída, ¿no? Sí. O sea, no, incluso la muerte, cómo se tira en el piso y la vive como, se siente, la verdad se siente un vampiro como también mucho más entrañable, o sea, un personaje mucho más entrañable, de todas las representaciones, uno es más fácil identificarse con él, es mucho más humano. un vampiro con dientes de rata, además, ¿no? O sea, son los incisivos, no los colmillos con lo que se alimenta. O sea, es un vampiro más rata, más murciélago que los otros vampiros que son mucho más dandis, ¿no? El dandismo creo que ahí está en Coppola, Gary Oldman es un vampiro dandy completamente, ¿no? Donde le crecen los colmillos. El otro no le crecen los colmillos, está simplemente dientudo, ¿no? O sea, no es agradable. Creo que ahí hay otro punto importante, ¿no? Ese vampiro del 79 se muestra como desagradable y patético. Y aún así resulta ciertamente atractivo en algún sentido, ¿no? Sí, ¿no? Y justo siguiendo como la cuestión de la idea de que la melancolía sería pues, la erotización de la muerte. Algo que se consigue muy bien en la última versión, ¿sí? Pero en ese momento donde ella llama a la muerte, cuando ella estaba también niña, cuando estaba sola, cuando parecía que el camino era, de hecho, bastante desesperanzador. Cosa que luego sí cambia, ¿no? Pero el detalle es justo como la muerte, y es la versión o sea, la muerte se enamora de ella también. Y la acecha constantemente. ¿No? Creo que en eso, la verdad es que en la versión del 24 la sentí mucho más... Es que los personajes están mucho mejor construidos, o sea, están más presentados también, tienen los recursos para hacerlo, o sea, creo que es un punto... Y tiene una trayectoria también de mucho material. Sí, ¿no? El director es Eggman, ¿no? No, Eggers, perdón. Eggers, creo que es. Bueno, ha dado excelentes películas, ¿no? Como el Faro. Sí. El Faro es una locura, igual de Northman y la de La Bruja. Pues sí, o sea, se siente muchísimo como pues, ese crecimiento con el director y con sus personajes, con las actuaciones, son otra cosa completamente. O sea, el comparar la del 22 ahora la del 24, que son 100 años, es impresionante ver la magnitud como de las actuaciones, de las producciones, de las representaciones. Claro. O sea, esa escena que creo que tú mencionas, ¿no? Como esa extensión de la sombra y cómo va justo pues, la sombra que va acechando toda la ciudad, toda la peste. Pues en la del 79 su recurso fue poner a Drácula corriendo en medio de la plaza, ¿no? Y sí, o sea, que ahí está justo lo rescatable también en principal de la 79, que sea que no tenía no tenía muchos recursos, pues el director trabaja con lo que tiene, ¿no? Pero que la propia idea se me hace que es la misma, ¿no? Claro. La muerte corriendo libremente por la ciudad. Sí, ¿no? sí. En esa pues se consigue mucho más. También en la del 79 la gente pues ya abrazando el destino inevitable, que también hablaría ser de una cierta posición más política también de ese entonces, donde la muerte y el negativismo en un sentido práctico era mucho más abrazado. Hoy
pues es como toda esta idea de que la muerte no existe, ¿no? O sea, de que uno incluso puede vencer, uno puede vencer la muerte, ¿no? Si come correctamente, si se mantiene sano, si no come este tipo de productos en particular, como todo eso. Y cuando se presenta justo con la peste, con la enfermedad o con la muerte propiamente, es muy diferente el cómo se percibe socialmente. Es la desesperación. Todos metidos en el hospital buscando una cura que no van a encontrar, ¿no? Y que saben que no se van a encontrar. Entonces, creo que esas diferencias incluso de cómo se percibe hoy la enfermedad de la muerte, pues han cambiado bastante en los últimos 40 años, desde la última. Claro. Y para ir cerrando, la verdad es que el personaje de Nosferatus es muy interesante cómo se ha venido cambiando a lo largo de los años, cómo el material de origen, que es el libro de Drácula, permite poner a diferentes personajes como protagonistas e incluso deshacerse de algunos por su forma de escritura. Claro. O sea, en donde todos, en el libro de Drácula me parece muy, muy genial que todos son protagonistas. Todos al mismo tiempo tienen ese nivel como de horizontalidad, cosa que... Menos el conde. ¿Eh? El conde no escribe. El conde no escribe, ¿No? Justo, ¿no? Menos el conde. En estas es pues, como llevarla al cine, es muy difícil no poner algún personaje principal. Claro. ¿No? Y que habla también de quienes han sido. Y en este en particular me parece que son los vínculos. A diferencia de las otras donde era Lucy, Thomas o Orlok, en esta el protagonismo se lo lleva en la forma de vincularse de los diferentes personajes. El entre los protagonistas. El entre. Y en ese caso creo que es de las diferentes versiones, incluyendo la de Coppola, que medio se mencionó, pero la verdad es que no la mencionamos, de Drácula, es la que mejor logra sostener que la forma de vencer a la muerte en sí es en el vínculo, en ese intercambio de los otros. Claro. Coincido completamente, sí. El vínculo, la palabra como esta trenza, ¿no? Como este lazo, finalmente. ¿Sí? Pues sí. Es que a mí, por ejemplo, algo de la imagen del vampiro que siempre me ha parecido muy interesante es ese juego, ¿no? Que siempre hay del deseo, ¿no? El juego entre el ser, el no ser, la vida y la muerte, la atracción por lo muerto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Creo que curioso, ¿no? Que en una película del 22, ¿no? Lo podamos traer hasta nuestros tiempos del 2024. Creo que algo ha de decir de nuestra constitución psíquica. Constitución psíquica, exacto. Entonces, creo que la imagen del vampiro siempre va a estar ahí moviéndose, ¿no? Cambiando de forma, ¿no? Y como hablándonos como con algo de lo que nos tenga que decir, ¿no? En la época actual. Claro. Y eso me parece fascinante, ¿no? Esas como imágenes literarias de cómo se van transformando y lo que nos pueden decir. Y creo que por eso Nosferatu es tan... ahorita sigue siendo relevante. Sigue ¿no? siendo vigente. Ajá, sigue siendo vigente. Y pues así, entonces, bueno, eso es como para mí. Sí, creo que esa vigencia tiene que ver particularmente con esta promesa de lo completo, ¿no? Creo que humanamente hablando, ¿no? La humanidad siempre está... La humanidad y los sujetos en particular siempre no es una promesa que sea inocua, o no es una promesa a la que seamos inmunes, ¿no? O sea, siempre está como ese gancho allá, ¿no? Ese gancho del otro mayúsculo que opera y que todavía sigue llamando ciertamente la atención, un gancho que en todo caso hay que continuar desarticulando para poder vivir, ¿no? Bien. Ok. Bueno, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy en esta conversación sobre Nosferatus, sobre también la concepción del vampiro. Pueden seguirnos en nuestras diferentes redes en Instagram, que van a quedar aquí abajo anexadas, y los esperamos para el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.